Bueno, buenas noches. A ver, queremos saber si ya tenemos sonido. O si alguien me está escuchando, por favor, me confirma, nos ayuda con esa confirmación del sonido, bien sea por el chat o bien sea a viva voz abriendo el micrófono, por favor. Buenas noches. Vamos a probar. Buenas noches. ¿Alguien que nos confirme, por favor, si están escuchando? Vamos a ver si mi apoyo me ayuda por ahí. ¿Sí tenemos sonido? Sí, señora. Muchas gracias, Marta. Gracias por ese apoyo. Bueno, entonces bienvenidos con esa confirmación. Gracias, Mónica. Me dice si se escucha que sí. Estábamos dándole tiempo a algunas personas que no solicitaron poder ingresar. Entonces creo que ha sido suficiente el tiempo de espera. Y vamos a comenzar con un tema bien interesante y un poco complejo para entender dentro de lo que se estructura en la norma ISO 22000 en su versión 2018, que son los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Y el tema para hoy que tenemos dentro de nuestra masterclass está proponiendo el plan control de peligros, un tema grueso que es la estructura y la columna vertebral de toda la norma. Básicamente en ese numeral 8.5, para que lo vayan referenciando, y ese plan control de peligros, pues obviamente está extrayendo básicamente o asociando toda la complejidad y la estructura técnica de lo que significa el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, en el que se va a sostener bajo dos conceptos importantes. Hoy día es lo que se contextualiza al famoso plan HACCP, cuando las organizaciones adoptaron un plan HACCP y hicieron todo el requisito técnico bajo esos conceptos asociados al punto crítico de control. Y para los que aún no han iniciado, pero estructuran el concepto de los programas de requisito operacional, pues se estructura entonces en los dos aspectos, bien sea en el plan HACCP o en un programa de requisito operacional o ambos. Eso es lo que van a determinar en ese numeral 8.5 para la norma ISO 22000 en su versión 2018, y les coloqué en el chat, esa es la referencia. Entonces aquí tenemos una presentación, voy a empezar a compartir pantalla, y también si alguien nos confirma, porque acuérdense que a veces no los podemos referir si no los estamos viendo desde la presentación, si se está viendo la pantalla. Bueno, entonces, con este plan control de peligros hemos generado dos conceptos importantes. Vamos a ver si acá nos va a dejar usar el lapicito. Parece que sí. Y esos dos conceptos importantes que empiezo a subrayar aquí se llama el LSC y el CA. Dos conceptos gruesos que únicamente los vamos a usar a partir de la norma. Consideramos que la mejor estructura que podemos llevar para tener la interpretación y la comprensión de dos conceptos gruesos del plan control de peligros, lo llevemos a partir de la norma esencialmente. Entonces, me cuentan si están viendo, bien sea por el chat o bien sea por el micrófono, si están viendo la presentación, por favor, para poder ingresar o dar continuidad. ¿Me cuentan? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Sí, perfecto, dicen por acá. Muchas gracias. Entonces, comencemos por ahí. Un material de trabajo importante para que cada uno referencie y le dé habilidad al concepto, a la concepción que llevamos en la interpretación del plan control de peligros, es el numeral 8.5 de la norma ISO 22000. Si la tienen a la mano, sería magnífico. Si no, en algún momento dado, podemos dar referentes con respecto a la norma, y pues desde ahí nos vamos enlazando a esos conceptos y la voy proyectando de manera práctica o explícita. Entonces, el primer concepto que hay que entender dentro
del plan control de peligros es la estructura de un documento que se llama el plan, que ya no se debe confundir, no es un programa, en este caso es un plan, no es un procedimiento, ni es un instructivo, mucho menos, ni mucho menos está alineado a un concepto que se llama el manual, el mal llamado manual. Los manuales de inocuidad, básicamente bajo ningún contexto, se dan a requisito técnico de la norma. La norma nunca ha tenido un requisito tampoco asociado o basado a los manuales de inocuidad. No, la única norma que mantenía el concepto, porque ya no lo tiene y ya se ha elevado a la estructura de alto nivel, era la norma ISO 9001 en su versión 2015, que es la que gestiona la calidad de los productos y servicios y consideraba dentro de sus requisitos un numeral que interpretaba o denominaba manual de calidad. Pero ya ni siquiera es consistente con los criterios que quiere manejar a manera técnica. Por ende, esa mala cultura que de pronto se trajeron desde ese concepto de todo lo que no sé dónde colocarlo, lo voy a colocar en el manual, pues no es la estructura de alto nivel que se propone bajo estas normas y ya la ISO 22000 ha quedado estandarizada bajo esos mismos criterios, razón por la cual no debe establecerse un documento magno como este, es el plan, en este caso a nivel operacional. Entonces ahí vamos a ir haciéndole nuestro primer aporte o nuestra primera característica. Este plan no es toda la planeación del sistema de gestión, pero sí es nuestro super plan operacional. ¿Listo? Entonces ahí estoy tratando de soltar la mano y escribirles que es nuestro plan operacional. Sin este no somos nadie dentro de la estructura de la norma y nos basamos desde ahí, tal como lo dice su nombre, plan. Es todo un plan de estructura desde sus objetivos, recursos, responsables, alcance, indicadores, metodologías y otros aspectos importantes descriptivos dentro de ese plan de cómo lograr operar ese modelo, ¿sí? Que se llama el control de los peligros, básicamente. Entonces, es un plan operacional. El plan básicamente se define como el conjunto de actividades, ¿cierto? Que interrelacionadas convierten elementos de entrada o actividades gruesas fuertes en elementos de salida o en un resultado. En este caso es el objetivo de toda la operación para controlar los peligros que existen dentro de la inocuidad alimentaria, o sea, asociados más que todo al producto, a los procesos o a las actividades que vengan asociadas o alineadas a ese ambiente de trabajo, donde se relaciona todos los aspectos de procesamiento de los productos o de las materias primas también, que es lo que se está incluyendo dentro de esas condiciones. Entonces, ese plan que está asociado al control, un control básicamente lo vamos a asociar a las medidas. Entonces, este control, ese plan es operacional y este control está asociado a las medidas de control, que son las definiciones que vamos a encontrar de manera práctica dentro de la norma. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho a empezar a desglosar. Ahora, ¿qué son los peligros? Básicamente, si es un plan de medidas de control para los peligros, ¿cierto? Los peligros los vamos a asociar a los aspectos importantes que se relacionan a la identificación de los peligros. Aquí los peligros es un mal contexto o una cultura inadecuada y ambigua que estemos diciendo que los peligros se analizan. No hay un análisis de peligros. Los peligros se identifican y los que se analizan son los riesgos. Razón por la cual aquí los peligros es básicamente tomado a la definición de los peligros biológicos, o sea, son agentes. Son los agentes, son los vectores, son los medios, son las desviaciones, son los problemas, son en ese orden todas esas incongruencias o esos aspectos que causan un daño. Entonces, los vamos a tomar en la jerarquía de peligros, identificación de peligros en esta jerarquía.
biológicos, químicos y físicos. Esa es la categoría que se debe manejar a nivel de peligros en sistemas de inocuidad alimentaria. Pues, ¿por qué? Básicamente, un peligro físico, pues obviamente es mucho más básico ser controlado a partir de las medidas que existen y por ende disminuir o eliminar esas contaminaciones. Se percibe que son pedazos de vidrio, esquirlas, etcétera, piedras, material extraño, pues si se percibe básicamente se descontamina. Y si no, pues se desecha el producto en caso de que no se pueda retirar esas limaduras de hierro, esas piedritas, esos aspectos que son ajenos a las materias primas, a los productos que están siendo procesados. Razón por la cual no quiere decir que deje de ser importante. Los peligros físicos son importantes, pero básicamente son los que más rápido se superan dentro de esta jerarquía. Esa es la razón. Entonces se dejan en última medida. Si hay organizaciones que hacen sus análisis de riesgos y puntos críticos de control en ese orden para el hazard, pues básicamente los peligros mayormente asociados tendrán que ir en la jerarquía. Primero los biológicos, y cuáles son dentro de esos los más críticos o los de mayor atención, los químicos sí los tiene y los físicos en igual connotación, ¿sí? No quiere decir que los vayan a dejar por fuera. Pero básicamente con las medidas de control, esos peligros físicos están muy controlados, como lo hice de manera redundante, dentro de este plan, y por esa razón, pues damos relevancia al nivel de los químicos en el norte, que también tiene medidas o sistemas muy prácticas de disociación o de eliminación o reducción precisamente de estos peligros. Pero con el biológico sucede algo característico, y es que el peligro biológico pues es variable. Damos la connotación de que lo identificamos, intentamos conocer por bibliografía, estadística, competencia, condición, concepto, análisis, autor, que intentábamos conocer ese peligro, saber cómo se comportaba, pero se adaptaba. Entonces la variabilidad no nos permite a veces manejar o definir claramente, entrarnos en la confianza de que tenemos la medida de control, pero obviamente se puede comportar de diferentes maneras, se puede adaptar o puede superar esa condición y obviamente crear esos famosos falsos positivos que se tienen en este lenguaje, de hacer creer que sí los tenemos controlados, definitivamente están teniendo una tendencia potencial a tener una mayor afectación por otro lado, ¿sí? Entonces, a los peligros biológicos son los de mayor nivel de trabajo, los de mayor condición, los de mayor requerimiento técnico. Ese es el aspecto. Entonces, ya tenemos desglosado el plan, que es ese conjunto de actividades, o incluso plan lo están definiendo como un conjunto de programas, ¿sí? Dentro de la jerarquía documental. El plan en ese orden es el documento magno por encima de esa pirámide. Entonces les voy a refrescar la pirámide documental en este mismo espacito, pues para que vayan comprendiendo. Existe una pirámide o una jerarquía documental, la llamamos así, en ese orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se debe respetar para los sistemas de gestión, porque ese es nuestro lenguaje. No quiere decir que el lenguaje propio de la organización, porque quiso tener un manual, sea inapropiado. Lo puede tener, lo único que debe entender es que dentro de su condición o de esa declaración que hizo la organización, tiene que saber en qué nivel se establece ese tipo de documento. Pero la jerarquía a nivel de sistemas de gestión o de estándares es esta, y esa debe citarse de manera rigurosa dentro de la estructura documental. ¿Cuál es el primer documento que tenemos dentro de las estructuras documentales? Las políticas. Recuerde bien, numeral 5.2 de cualquier norma, en ese orden. Entonces, la política, que es la que establece ese compromiso, pues yo intento aquí escribir, pues si me van siguiendo, y si tienen alguna incomprensión con el escrito, pues como por dar facilidad, me va a contar. Ese numeral 5.2 de todas las normas que ya quedan estandarizadas le refiere documentar, es un requisito obligatorio asociado al mantener una política documentada
básicamente que establezca el objeto, ¿cierto? El objeto de la organización es el alcance de manera explícita y establezca ese compromiso no solamente con la inocuidad, alineada a los objetivos, sino a la mejora continua y el cumplimiento de esos requisitos legales aplicables y otros, razón por la cual el documento magno de la punta de la pirámide, que sí o sí, y nadie va por encima de él, es esa política. Eso aquí le pueden ir asociando, que es un numeral, el numeral 5.2, si se fijan. Ahora, ese numeral tanto ha sido tan importante que dice mantener. ¿Sí? En ese orden, ese es el criterio del o el famoso TIC que tiene esta norma, que cuando nos habla de mantener es tener cualquiera de estos documentos en la jerarquía necesaria que vamos a citar en esta pirámide, y cuando dice conservar, se está citando o se está refiriendo específicamente a los registros. Les dice conservar información documentada. ¿Sabes qué es un registro? No es ningún tipo de documento. Algunas organizaciones se desgastan haciendo un documento y haciendo el registro, pero en realidad la norma le está invitando, sí sé que es una invitación, un debe, un puede, y un deberán, deberían y debieran, a que se hubiera establecido un registro para contextualizar que las actividades se están cumpliendo. Entonces ese es el primer documento de la jerarquía. El segundo documento de la jerarquía son los objetivos. Es un documento que es ineludible, le da apoyo al contexto de esa política, ¿cierto? Y en ese orden, muchas organizaciones lo que hacen es colocar los objetivos dentro de la política. Es válido. Lo que pasa es que sí tiene que tener claro que los objetivos no son la política. ¿Listo? Entonces, en ese orden, a procesos de auditoría, a veces lo que se establece es que uno contextualiza todos los requisitos que le da el numeral 5.2 para la política y resulta que ahí colocaron todo el texto de los objetivos. Puede ser válido, pero para determinar la política. Pero ya explícitamente que ese sea la política de los objetivos, pues no. Que lo tengan dentro del mismo documento, válido. ¿Sí? Numeral 6.2 de la norma ISO 22. Ya casi todas las normas tienen este numeral igualítico. Entonces dice 6.2. ¿Qué hay de nuevo en esa jerarquía documental? Hay de nuevo que antes citaban los objetivos y establecían que dentro de los procesos o con la consecuencia de los procesos se midieran los objetivos. Pero no. ¿Qué estaba pasando? Que de esos indicadores que ya no eran objetivos dentro de los procesos, pues medían cosas, pero no se contextualizaba la medición o el seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel de inocuidad, o de la norma ISO 9000 en calidad, o de una ISO 14000 a nivel ambiental, o de una ISO 45000 a nivel de seguridad en el trabajo. Entonces mantenían el objetivo, lo colocaban, pero se estaban midiendo a través de los procesos apenas los indicadores. Y eso no estaba contextualizando. Pero lo nuevo es que ese 6.2 trae un plan. Le dice, bueno, hágame el favor, coloque por favor los objetivos, defínalos y establezca, en un segundo numeral, el plan de logro de esos objetivos. Ella tiene que mostrar las dos tareas, los objetivos y los objetivos con seguimiento y medición y el logro para cada uno. Y eso es diferente a auditar los indicadores o los objetivos de un proceso. ¿Sí ve? Entonces, esa es la razón por la cual la jerarquía de ese segundo documento que contextualiza y que hasta que no lo tengamos no podemos dar continuidad a esa estructura documental. Entonces, viene como tercer documento, ahora sí puede empezar a trabajar los planes. Esa es la razón, esa es la jerarquía. Los planes son un conjunto, ahora sí es toda la planeación, no solamente se asocia al ciclo PHBA, ojo, plan, planear, ese es el primer ciclo. Ahí me tiene que demostrar que obviamente si voy a planificar a nivel del sistema de gestión, debo referenciar toda la planeación de los objetivos, del cumplimiento de la política, del plan de logro de cada uno de esos, de cómo se van a establecer los recursos, cómo se va a trabajar, cómo se va a operar, cómo se va a contextualizar esa mejora, los cambios, el cumplimiento legal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la razón. Este plan a nivel de sistema de gestión. Pero esta norma tiene dos aspectos también complejos o importantes. Es que tiene dos ciclos de PHBA.
Vamos a sacar una flechita aquí, donde lo vamos a relacionar y lo vamos a ver dentro de la norma que se llama los dos ciclos. Es la única norma, la verdad, tengo que contarles que es la única norma compleja, pero muy completa, que estructura dos ciclos de PHVA. El ciclo de PHVA normal de todas las normas, que es a nivel organizacional o de estructura, y el ciclo PHVA operacional. Esta norma tiene esa particularidad. ¿Qué quiere decir? Que solo el numeral 8 de toda la norma, que es el hacer, ¿sí? Dentro del ciclo del PHVA grande, estructura un ciclo que se llama un PHVA dentro de todo el numeral 8. ¿Sí? Y hay que establecerlo, distinguirlo, identificarlo, definirlo, básicamente, no solamente para dar cumplimiento a la estructura o la planeación o ante una auditoría, sino a la implementación y a la interpretación y el cumplimiento de esos requisitos dentro del numeral 8. Entonces, eso es supremamente importante. Este plan, bien, lo podemos hablar a nivel del sistema de gestión, que sería ajustado al PHVA, y este plan del control de peligros, ya vio que es un documento magno, sería un PHVA, un plan a nivel de operación. En este caso, por eso empezamos por ahí. Entonces, después del plan viene algo que llamamos los programas, y esa es la otra razón por la cual esa estructura se debe respetar. Sin embargo, muchos de los planes son un conjunto de programas, o son un conjunto de programas. Para poder darle cumplimiento a un plan, pues necesito varios programas, o bien necesito uno solo. ¿Bien? Entonces, en ese orden, bueno, aquí voy a tratar de escribir programa. ¿Listo? Entonces, me cuentan si vamos bien o si van teniendo alguna inquietud, no pasa nada. Estamos en simultánea, entonces lo podemos ir resolviendo. Esa es la otra razón de la que hablábamos con respecto a lo que les coloqué en el chat, que el plan de control de peligros ya está estructurando el plan HACCP, un plan dentro del plan, o los programas por requisito operacionales, en este caso, que son los específicos, y son los destinados a controlar o eliminar, prevenir, pues en la jerarquía, en ese orden sería eliminar, reducir y controlar un peligro significativo identificado. Es básicamente eso. Entonces vendrían los programas. Luego vienen de los programas para contextualizar, y describir las actividades y decir cómo va a cumplir cada programa, que tendrá su objetivo, su alcance, su recurso responsable, ¿cierto? Y muchos más aspectos, indicadores, seguimiento, etcétera, condición operacional. Vienen los procedimientos. Ya no es posible, o pues nos pasa, pero debemos empezar a superarlo, dentro de ese concepto, seguir confundiendo procesos con procedimientos. El procedimiento a nivel documental, el proceso a nivel de la gestión dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, así suene redundante. Entonces, los procedimientos. ¿Listo? Que son básicamente, ¿qué? La descripción detallada de cómo se hace una de las tantas tareas que está proponiendo el programa. Si dice procedimiento de lavado, pues ahí básicamente es el paso a paso, es la instrucción, ¿sí? Es la condición de cómo debe realizarse la actividad. ¿Listo? Ahí vendría esa siguiente jerarquía. Y como por última jerarquía, ¿sí? Entonces vendría en ese orden, si alguien quiere hablar o proponer algo, bienvenido, vendrían los registros. Si tienen alguna inquietud, me van contando o bien sea por el chat, me van escribiendo, yo aquí estoy pendiente, porque cuando tenemos así en modo presentación, pues recuerde bien que puede ser que si no los estoy escuchando, pues no lo estamos visualizando en la ventanilla. Entonces vendrían los registros. ¿Listo? Entonces, como si me están siguiendo, pues van a entender como la estructura que estoy dibujando acá. Pero, pues, cualquier discrepancia, vuelvo y repito, con el escrito, pues no saben lo complejo que es escribir y eso que ya hemos soltado la mano ahí. Los registros. Bien, entonces, ese concepto se los explico porque cuando va a entrar a navegar o a interpretar
lo que significa el numeral 8.5, Plan, Control de Peligro de esta norma, pues ya debe llevar claro la estructura y el lenguaje interpretativo de lo que significa el contexto de lo que es un documento a nivel de conservar. Entonces, cuando nos dice conservar información documentada, únicamente se va a referir a los registros. Cuando dice mantener, se va a referir a cualquier tipo de documento y lo que le está queriendo decir es que usted proponga cuál de esos tiene. ¿Listo? Entonces voy a chequear aquí que por acá hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la medición de indicadores de objetivos del sistema de gestión y la medición de indicadores de cada área? Tienes un ejemplo. Listo, entonces vamos por partes. Resulta que el indicador es únicamente la variable de medición. Ojo, es una variable de medición. El indicador no es el objetivo. ¿Ok? Entonces cuando me dice, los indicadores de los objetivos. Y digo, claro, pues que este objetivo del sistema de gestión, ¿a través de qué indicador se va a medir? Eso es diferente. ¿Qué variable está utilizando? Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia entre ese indicador y la medición de un área? Entonces, hay un lenguaje que arreglar aquí. Hay indicadores o variables de medición para los objetivos, muy bien, y hay indicadores, ¿cierto?, de medición para los objetivos de un proceso, áreas no. ¿Listo? Entonces, los procesos. ¿Qué son los procesos? Es el conjunto de actividades, lo mismo, ¿sí ven? Que dan logro a un objetivo, y en ese orden, a veces lo que hace el proceso es aterrizar el indicador del objetivo. Entonces, me explico. Si en el sistema de gestión estamos proponiendo, ojo, dice, hay uno clásico en calidad, dice aumentar la satisfacción del cliente. ¿No? Y no nos dicen en cuánto. Dígame en cuánto, porque este es el objetivo de todo el sistema. Entonces, ahí no está proponiendo la fórmula, la indicación, el análisis, el plan de logro, así se lo pide el 6.2, ¿cierto? Dice, ¿cómo lo mide? Entonces nos dicen, tengo un proceso que se llama el comercial, proceso comercial, conjunto de actividades que interrelacionan con elementos de entrada en un resultado, y el comercial, la gestión comercial, que es la venta, la postventa, el contacto, la satisfacción del cliente y todo, cada uno tiene, de esa gestión, tiene un indicador que al ser unido me van a dar la medición o el cumplimiento del objetivo, que se llama la satisfacción del cliente. Pero si no me dice la meta, la fórmula del objetivo en principal, lo único que estábamos haciendo era mirar cómo cumplía el indicador pequeñito de cada proceso. Entonces decía, ¿cuántos indicadores tiene? Me dice, mira, el proceso comercial tiene 2. Uno que se llama medir la satisfacción del cliente. Medir la satisfacción del cliente no es cumplir el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. ¿Cómo se mide? Entonces dice, se mide por encuestas, ¿cierto? O evaluaciones. Fórmula. Entonces, número de encuestas aplicadas positivas, estoy especulando, por el número de encuestas no aprobadas, estoy especulando, sobre el total por 100. Y lo mido mensual, ¿sí? Pero eso no me va a dar toda la medición de la satisfacción del cliente. Resulta que también hay un indicador dentro del proceso que se llama informes comerciales o ventas aprobadas sobre la conformidad del producto, etcétera, ¿sí? Y tenía que haber unido esos indicadores, ¿cierto?, asociados a la fórmula del objetivo del sistema de gestión. Entonces, no sé si con esto me hago explicar. El objetivo del sistema de gestión debe tener su propia fórmula. ¿Listo? Que probablemente lleve a ser uno de los indicadores que están midiendo en los procesos, pero no quiere decir que sea la medición, razón por la cual traducción. Los objetivos del sistema de gestión tendrán indicadores propios con metas, la fórmula, el análisis, el seguimiento, la medición y el plan de logro. Y los indicadores de procesos unidos tendrán sus metas, su fórmula y su indicación, y al ser unidos, el cumplimiento de todos, me darán indicación o me sumarán me darán uno de los valores de suma para poder hacer el cumplimiento de la medición de los sistemas de gestión. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque antes solamente nos mostraban la medición. Dice, yo estoy cumpliendo
satisfacción del cliente es el objetivo, y lo estoy cumpliendo únicamente con el proceso comercial, con un indicador que nos mostramos. Ese es el indicador del proceso, pero no el del objetivo del sistema de gestión. Entonces espero que con eso pues no del todo asociado a inocuidad, pero ahora sí tiene que ver la satisfacción del cliente, ya quedó como uno de los principios acá, pues como para no dejarlo tan sesgado únicamente inocuidad. Entonces aquí nos dicen, listo, muy claro, gracias, listo. Muy bien, entonces ya vio la jerarquía. Preguntas, ¿que dónde entonces van mis documentos que se llaman instructivos? Pues, ¿qué le dice el instructivo? A ver, ¿qué definición o qué concepto me está llevando a la instrucción? Entonces va en el nivel de un procedimiento, ahí lo va a ubicar, ¿cierto? ¿Qué le dice un cronograma? Un cronograma apenas es el contenido de un programa, pero no es el programa, ojo, ¿sí? Y así va trascendiendo. Entonces el plan, pues es el documento magno y existe a nivel del sistema de gestión, con el ciclo PHBA, y a nivel de control operacional, razón por la cual este numeral es tan grande. Aquí a nivel del sistema de gestión sería nuestro PHBA, ¿cierto? Y aquí a nivel operacional, que es dentro del hacer, se hace otro PHBA, surge este grandecito que es el plan control de peligros y es un numeral que se llama, se lo voy a colocar por acá para que no sé, que este es el operacional, se llama el numeral 85, que es el que vamos a ver, y está ahí en la siguiente diapositiva, pero pues a ver, lo rayamos por acá, como para que no pierdan el contexto. Todo a partir de un solo título, ¿listo? Entonces ya hemos dado bastantes variables. ¿Qué necesita para interpretar? Dice, listo, ahora el grano. Sí, no. Entonces, en ese orden ya entendió que la estructura tiene que relevarse ese plan, que es un plan que contiene esas medidas de control, que quiere decir que ya ha pasado las demás medidas. ¿Cuáles son las demás medidas? ¿Cuáles creen que son? Que lastimosamente todo el modelo de un sistema de inocuidad alimentaria es preventivo. Cuando no se logra, pues debemos tender a eliminar. La jerarquía que le está proponiendo acá es que usted ya tiene que tener, cuando digo usted de la organización, las medidas o los criterios de eliminación. ¿Sí? Eliminar, lo que vamos a escribir. Esa categoría sí o sí la debe tener. Esa medida le debe determinar esa eficacia. ¿Sí? Cuando ha logrado eliminar o no logra eliminar, porque ya desvié esto y tengo un peligro muy significativo que es biológico y me ha sido muy difícil controlar, su tendencia es a reducir. Y su tercer nivel dentro de la jerarquía es controlar. Esa razón no quiere decir que este plan se fue a la medida más básica. No quiere decir eso. Quiere decir que este plan control de peligros ya pasó por estas medidas. ¿Listo? O sea, ya las tiene. Ya las probaron. Tuvo que pasar por esta jerarquía para mantener dentro del sistema sistema de gestión el control. Es para mantener el control. ¿Pero qué quiere decir? Que no logró eliminar, por lo mínimo, tiene que tender a reducir. Cuando ya los tenga en un nivel de reducción, los debe mantener controlados. Eso es lo que le está queriendo decir. No quiere decir que es un plan básico. ¿Ok? ¿De quién? De los peligros. ¿Listo? Y en esa jerarquía, biológicos, químicos y físicos. Entonces vamos a aprovechar esta diapositiva hasta ahí, donde dice límites críticos de control. Esa es la definición, que la vayan tomando. Límites críticos de control y los criterios de acción, un nuevo concepto del plan control de peligros y de la norma ISO 22000 en su versión 2018, que nos ayudó muchísimo con respecto a qué. Entonces, ese numeral 85, que ya lo vamos a ir a ver directamente sobre la norma, pues establece dos conceptos, para no confundirlos acá, que son ¿cuáles? Estos están asociados entonces a lo que llamamos el plan HACCP, es un contenido que dice, oiga, usted puede tener un plan control de peligros, o sea, haber pasado, probado las medidas de eliminación, de reducción y mantenerlas controladas, ¿cierto? Por ende, usted puede haber hecho todo un análisis
de riesgos y puntos críticos de control, o sea, la implementación de un plan HACCP. Eso es lo que dicen mis primeros numerales. ¿Listo? Un plan HACCP. Y dos, cuando digo le tocó a la organización, el sistema de gestión, hacer el plan HACCP implicará que muchas de las medidas de control se llaman programas por requisito operacionales, porque son específicas para los peligros identificados. Cuando hablamos de programas por requisito solitos, son el conjunto de actividades básicas necesarias para mantener un ambiente inocuo. Entonces yo siempre les digo que esas PPR son los de lavar y planchar, son los de limpieza, son los de desinfección, son los de levantar la basura, son los de control de las plagas, ¿sí? Esos son. Cuando hablamos de programas por requisito operacionales, pues son el conjunto de programas, pero ojo ya, el conjunto, perdón, de medidas, ¿sí? Encaminadas, incluso obtenidas del análisis de riesgos y puntos críticos de control del HACCP para un peligro significativo, especial, ¿sí? Es una medida adicional. Entonces, esa es la razón por la cual esta es la mayor exigencia dentro de esos requisitos. Entonces, si vamos rápido algo, me dicen, o si tienen preguntas, vayan haciéndolas, porque es un tema muy técnico. Yo les entiendo que a veces, yo creo que entiendo, pero entonces, como son bastantes definiciones, entonces sí hay que detenernos, hacer el análisis y poder dar continuidad, ¿sí? Eso es supremamente importante. Me cuentan si hay preguntas hasta ahí, o algunos criterios, o algo que necesiten sustentar, o alguna opinión, bienvenida sea. Cuénteme. Bueno, entonces por aquí tenemos una pregunta. ¿Los programas por requisitos son los mismos a los programas por requisito operacionales? No, hay una gran diferencia. Entonces, los programas por requisito, que son solo hasta la R, son el conjunto de actividades necesarias para mantener un ambiente inocuo. Por eso le digo, son los que están asociados al saneamiento, al plan de saneamiento. Plagas, basuras, residuos, para que lo entendieran, limpieza y desinfección y el control del agua potable para las actividades precisamente de limpieza y desinfección o incluso para la ingesta o la producción de los alimentos. Esos son totalmente básicos, ¿sí? Y están asociadas a las buenas prácticas higiénicas. Son los mínimos que necesito. Los programas por requisito operacionales no, y ahorita podemos usar la norma y ver que son las medidas, son medidas de control muy específicas para un peligro identificado. Puede ser que el peligro significativo estuviera asociado a algo biológico. Necesitaba una medida de control llamada PPR o por eso se llama operacional. Es algo muy técnico, muy práctico, muy específico, muy preciso, únicamente para ese peligro que no está obviamente alterando el proceso como tal. Entonces dice programas operacionales, ¿sí? Eso es supremamente importante y hay una súper gran diferencia. Las PPR siempre lo va a encontrar en lo básico y las PPRO siempre las va a encontrar asociadas ¿a qué? A un peligro significativo que incluso me di cuenta gracias al plan HACCP, al haber hecho el análisis de riesgos y puntos críticos de control, mal llamado análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces surgen esos dos vocablos, límites críticos, criterios de acción. ¿Listo? No se pierdan ahí porque no está escrito, pues para que también dinamicen y propongan que no se queden únicamente con la memoria residual de lo que está escrito o lo que está en tendencia. Entonces utilizamos sencillamente las siglas que utilizamos. Todo eso, entonces, ¿dónde se lo invitó? En el 8.5. Ese 8.5 es el magno y grande de la norma, y en ese orden, pues el límite crítico está asociado a que si hice un plan HACCP, ya voy a encontrar ese lenguaje de límite crítico de control. ¿Por qué? Porque está asociado el límite crítico de control, y un plan HACCP lo que hace es analizar los riesgos y establecer un punto crítico de control. Está asociado a los PCCs. Todo PCC, punto crítico de control, hagan ese recorderis, que es la etapa, ojo, es la etapa, no es donde está. Dice, hay gente que todavía me define
incluso líderes de sistemas de gestión. PCC, defina PCC, punto crítico de control. Dice, es el peligro que no es el peligro. El PCC es la etapa, ¿sí?, donde hay que aplicar una medida de control, ojo, para un peligro significativo. El límite crítico lo único que le está queriendo decir es que como ya sabemos cuál es el peligro, hay un límite para dejar mover ese peligro mientras lo controlo entre esa variable de aceptabilidad o no. Eso es lo que quiere decir el límite crítico de control. Entonces ya saben que incluso es el primer principio del plan Hazard. Acuérdense que está basado en principios, ¿no? Entonces el PCC es el primer principio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces es el plan Hazard está basado en 7 principios y se hacen juiciosamente en orden riguroso y los principios no se desordenan. El primer principio es identificar los peligros, hacer la categorización de esos riesgos, ¿cierto? Y en ese orden, pues, definir qué es lo que nos está pasando. Los límites críticos de control es el segundo principio. ¿Qué quiere decir? Ya conocen dónde está el peligro, en qué etapa del proceso, pues obviamente conózcalo y díganme en qué nivel de permisibilidad tengo para mientras establezco esa medida de control y mientras la vuelvo a llevar al orden, si fuera el caso, y se me fuera a salir del control. Razón por la cual el tercer principio es seguimiento o vigilancia. Le dice, oiga, identifique su PCC, haga su PCC, haga su MSC, establezca vigilancia. De pronto, muchos no están asociando vigilancia, seguimiento, vigilancia. Dice, ¿qué es eso, Janet? Digo, bueno, lo que ustedes mal llamaban monitoreo. ¿Listo? Es que no se debe usar ese lenguaje. No existe el monitoreo. Los únicos que inventamos monitoreo fuimos nosotros, como monitor, como la persona que nos monitoreaba y nos chequeaba o cosas de esas, o la que le encargábamos cosas. O monitor de equipo, que eso se les puede preguntar al de mantenimiento, al técnico, al mecánico, al eléctrico, o al electrónico, donde él sí dice, hay un monitor, encienda el monitor, apáguelo, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero de ahí no salió el concepto. De monitor era la observación de los procesos y que si pasaba algo, si salía de control, pues le estableciera una acción o una medida. Eso es lo que están queriendo decir. No se llama monitoreo, es un tema muy ambiguo. Ya deberíamos superarlo. Incluso si ustedes buscan dentro de la norma la versión anterior y la norma nueva del control F, búsqueda, etcétera, términos y definiciones, el monitoreo nunca estaba. No existía, es una mala traducción. Entonces hay que empezar a sacar del lenguaje. ¿Listo? Entonces, este es un segundo principio, hay que establecer un límite crítico, eso es lo que le está queriendo decir. Los dos puntos más importantes del plan control de peligro es el límite crítico de control y el criterio de acción. ¿Qué es el criterio de acción? Es como el nivel de permisibilidad, igual que el límite crítico, pero se llama criterio de acción, el nivel donde me permite mover la medida de control del PPRO, ¿sí? Ese es el lenguaje. Entonces dice, nos toca aterrizarlo más, sí, tranquilo, para allá vamos. Pero ya con esta introducción se está dando cuenta que son los dos factores más importantes en los criterios técnicos que debía haber tenido claros desde el principio. ¿Por qué? Porque resulta que antes solo hacíamos planes Hazard. Le decía a la norma que haga su plan Hazard, su PCC, su LCC, su seguimiento, vigilancia, acción correctiva, correcciones, etcétera, lo que necesite, ¿cierto? En ese orden verifique, y hubo cambios en los principios, entonces ojo con eso, porque ya no es verificación, valide, ya. Entonces ya aquí es el concepto de si no ha validado, no puede seguir, ¿listo? Y en ese orden, ahora sí establezca y documente. ¿Sí? El otro error que estábamos cometiendo en los modelos de los sistemas era que nos invitaba a documentar antes y luego verificar. Pues era gravísimo, porque donde tuviéramos desfases o algo, desaprenda. No era así. Volvamos a borrar, arreglemos los documentos y ahora sí vamos a escribir. Eso no es así. El último principio, que es el séptimo, lo estamos contando mal, es documentar. Hasta que no establezca un sistema de registros, hasta que no esté claro que todas las medidas hayan sido probadas. Eso es básicamente lo que le quería decir. ¿Listo? Entonces vamos bien hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, me cuentan, o alguna opinión.
pues podemos dar, porque es que al mover esto, entonces pues se nos va a borrar muchos aspectos importantes por lo que vamos a mover de esta presentación este rayado que tenemos aquí. Entonces me cuentan si estamos bien. Sí, sí, señora. No, muchas gracias. Listo. Entonces, en ese orden hay un lenguaje interpretativo importante. Buscamos acá el borrador, pues para poderle dar enter, por si no se nos va el rayado por allá. Entonces, bien entendida con esta introducción, pues ya sabemos que son lenguajes técnicos, el sistema interpretativo, y que dónde estaría establecido ese plan control de peligros. ¿Perfecto? Entonces, permítanme un segundito, establecemos acá. Si tienen la norma a la mano, es mucho mejor, porque pues pueden estar siguiendo o incluso pueden estar identificando los conceptos y las definiciones que le está proponiendo la norma. Unos de esos muy prácticos, bueno, lo que tenemos es como una indicación del debe, debería y el deberá, para que se entendiera, y esos conceptos claves, que incluso están entre esos riesgos operacionales. Entonces dice, lenguaje, requisitos del 8.5, que hay que tener en cuenta el ciclo PHA, claro, que el lenguaje interpretativo es ese plan control de peligros y otras consideraciones, sí. Entonces vamos a salir de aquí. Me parece importante que, perdón, dejamos de, no sé si estaba compartiendo o no. No estaban viendo ninguna presentación. Me dice, a ver, sí, todavía estoy proyectando. Entonces, permítanme, ubico la norma, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer es referir entonces las definiciones de las que estamos hablando. Entonces, por favor, ubiquen la norma en nuestra primera definición. ¿Cuál sería nuestra primera definición importante? Criterio de acción, que puede ser que es el que está ahí de primeritas en el numeral 3.2. Ya los voy a proyectar aquí como para ayudarles para los que no están guiando la norma. Entonces, alguien me cuenta y me va diciendo si está viendo la norma que estamos compartiendo. La norma ISO 22.000 en su versión 2018. ¿Me cuentan? ¿Alguien que me ayude, por favor? Gracias. Porque dejé de compartir y a veces se pierde la proyección. ¿Me cuentan, por favor? Vamos a ver en el chat. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Muy bien, bueno. Listo, entonces vean. Requisito 3.2, criterio de acción. Ojo, porque si ya lo entiende desde lo que estábamos diciendo, aquí es donde muchos esperan ver la palabra monitoreo, que no existe, ¿correcto? No hay una traducción técnica para monitoreo. Es el seguimiento, es esa observación. Ni siquiera se usa el chequeo, ¿correcto? Entonces, bueno, ya ese lenguaje ambiguo a Dios dice, es una especificación y es medible, dése cuenta, es una variable y es observable. ¿Ah? Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para poder hacer seguimiento. Observación, ¿cierto? Dice, ¿quieres saber qué seguimiento? Váyase al 327. ¿De quién? De un PPRO. Ahí ya le dio la estrategia, le estableció la jugada, ¿cierto? A ver si nos deja resaltar el texto, ¿sí? Es para un PPRO. ¿Listo? Pongamos un amarillito, de pronto se ve mucho más. ¿Listo? Y es esa variable que tengo que estar observando y haciéndole seguimiento el día que me pongan, a la hora que me pongan, en la frecuencia que me coloquen, hacer esa tarea. ¿Por qué? Pues porque de pronto mi medida de control se va a salir de control y si yo no la estuviera vigilando como me lo habían propuesto, pues ahí el peligro significativo pues vuelve a salirse de control. Así de sencillo. Entonces, mire lo que dice aquí en este aspecto. Dice, nota 1. Le regala la nota 1. Por lo general, cuando le dice nota 1 a la entrada, es porque es el principal elemento de entrada para analizar el concepto que se está referenciando y dónde lo puede ver aplicado. Aquí incluso pueden tener el ejemplo. Dice, un criterio de acción se establece, nos toca,
para determinar si un programa por requisito operacional permanece bajo control. Eso es lo que le está queriendo decir. Es la medida que tengo para estar alerta de que mi medida de control llamada PPRO está bajo control. ¿Listo? Eso es lo que le está queriendo decir. Tal como yo lo había definido. Es lo que le está queriendo decir. Y distingue entre lo que es aceptable, dense en cuenta que hay un nivel, ¿cierto? O sea, que el criterio cumpla o logre significativamente que el PPRO esté operando como estaba previsto, está planificado, e inaceptable. Entonces lo dice entre lo aceptable y lo inaceptable. Porque pues si se salió a lo inaceptable, pues gravísimo, ¿no? Eso es lo que le está queriendo decir. Ojo, es mi variable, es mi variable. ¿Listo? Entonces ahí les resalté. Y el inaceptable pues le está definiendo que el criterio no se cumple ni se logra, significa que el PPRO no está operando como estaba planeado, como estaba pensado, como estaba previsto, como estaba definido. ¿Listo? Silencio. A ver, entonces, ahí estaríamos con el criterio de acción. Ese considero que es supremamente relevante, que lo vuelvan, lo analicen, lo estudien y lo segreguen. Vuelven a pensar. El criterio de acción es una especificación, ¿listo? Medible y observable para hacer seguimiento ¿a quién? A un PPRO. Por eso se los dejé en la introducción, en la primera diapositiva. Miremos, entonces, que me parece lo justo, no importa que nos saltemos, que es, bueno, aquí en el orden, el 3.8, medida de control. ¿Sí? Medida de control. Ya que el PPRO me lo proponen como medida de control, pues aquí vamos a establecer precisamente ese aspecto y qué significa dentro del contexto. Entonces, la medida de control es la acción. Mire que apenas es la actividad. Es la actividad o la acción, qué tipos de acción existen, correctiva, correcciones, etcétera, para nuestro lenguaje, ¿no? Que es esencial, ¿para qué? La primera estructura del sistema, prevenir, ¿listo? Prevenir. Esa era la primera, pero cuando no lo logramos, no hicimos lo que nos tocaba hacer, ¿cierto? Un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, incluso aquí le dijo significativo. Entonces, su segunda actividad, o sea, su segunda prioridad es reducir. ¿Listo? Entonces acá, esto deberíamos tenerlo de otro color. A ver si se deja. Si se deja poner de otro color. Bueno, no sé aquí cómo cambiamos el color. Bueno, entonces, ojo porque su primera prioridad era prevención. Cuando no lo logra, le hicimos muchas cosas y todo, pero que es inaceptable a nivel de alimentos, pues la intención es reducir. ¿A qué? Al nivel aceptable, que en este caso para un PPRO es un criterio de acción. Dígame de dónde a dónde me puedo mover, cuál es la aceptabilidad o no, en cuanto, hasta dónde puedo o hasta dónde puedo bajar, pero que me debo mantener entre ese nivel, ¿sí? Para poderme seguir controlando. Y acá le dice, bueno, va a necesitar saber qué es un peligro significativo. Pues el que me afecta, el fuerte, el grande, relacionado con la inocuidad. Veas en el 340. En la nota 2 nos regalan que las medidas de control están identificadas por el análisis de peligros. O sea, que gracias, ¿de dónde salen esas medidas de control? ¿Cierto? ¿De dónde se proponen? Pues del análisis de riesgos. En el análisis de riesgos del plan Hazard dice, oiga, aquí tenemos un peligro significativo, fuerte, que es el biológico, el químico, ¿sí? Entonces, ese peligro, no lo nombro al físico porque ya no es tan significativo, y ese peligro significativo con la bibliografía, el estudio, la validación, las medidas, la estadística, etcétera, autor y todo, dice que la medida de control propuesta es esta. ¿Listo? Entonces, la medida de control, escríbala, sea exigente, valídela, mejórela, llévela a un máximo nivel. Eso es lo que le están queriendo proponer. ¿Listo? Entonces, aquí sí debemos atender la siguiente definición, que es punto crítico de control, sencillamente para refrescar. Ojo, sí les conté que es la etapa, ni siquiera es el peligro. Ojo, en el proceso productivo, en el proceso, o en la
manufactura de esos alimentos o en el proceso o manipulación de esa materia prima esencial, ¿sí ve? En la que se aplican las medidas de control, que sabemos cuáles son las acciones o las actividades encaminadas a prevenir o a reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos y llevarlo a un nivel aceptable, bien sea por límites críticos, ya vamos para allá a definirlo, ¿sí? O por otra condición que pueda ser, permita la aplicación de esas correcciones, ¿no? ¿Me está diciendo? Entonces, oiga, que lo lleve al control, ¿sí? El punto crítico de control, su límite se llama límite crítico. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Listo? Entonces dice, valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. O sea, esta es la variable, pero para el punto crítico de control, que es una etapa donde se aplican las medidas para un peligro significativo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque yo entiendo que es mucha información, pero en la dinámica o la línea que hicimos para entender la interpretación, pienso que les está ayudando mucho más porque partimos del plan de control de peligros y de sus conceptos básicos. Aquí lo que estamos haciendo es refrescarlo o desglosándolos un poco más para que se entienda. ¿Dónde se va a entender básicamente? Cuando miremos el numeral. O sea, ahora sí entiendo que tengo dos trabajos o un trabajo fuerte y que a los dos trabajos llamados bien plan Hazard o programas prerequisito, a todos igualmente hay que controlar la variable de aceptabilidad o inaceptabilidad, que en su caso para el plan Hazard se llama punto crítico de control con su límite crítico, y para el caso de los programas prerequisito operacionales tienen su criterio de acción. Y eso es supremamente esencial. Es toda la tarea hecha para ese conjunto del plan Hazard o de los programas prerequisitos llamados hoy plan control de peligros. Entonces ya no en una auditoría o en un proceso de seguimiento, implementación o verificación, no le van a solicitar únicamente a nivel de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria un plan Hazard, porque yo ya no puedo asumir que solo tengas un plan Hazard. Te voy a pedir el plan control de peligros. Lo que va a ser su tarea o su responsabilidad como organización, como sistema de gestión o como líder de inocuidad es determinarme qué tiene. Si tiene únicamente un plan Hazard con sus PCC, sus límites críticos y sus medidas de control, o necesariamente tiene que complementarse con las dos, su plan Hazard y sus programas prerequisitos operacionales. ¿Qué les puedo decir en la historia o en la experiencia o el conocimiento que nos ha traído esta evolución de planes Hazard, que a veces por mucha onda que le hicieran y en ese orden establecieran un punto crítico de control prácticamente a la fuerza, ¿cierto? En tendencia al principio pudo ser crítico de control, pero lo llevaron a tan buen control, la verdad, crearon bien la jerarquía de eliminación, reducción y control, que en el tiempo pues tuvo un buen desempeño y dejó de ser crítico. Sin embargo, pues no teníamos mal lenguaje. El plan Hazard decía puntos críticos de control, pero no es que ya no es crítico. Pero como no tengo otro lenguaje en donde encauzarlo, encaminarlo, pues me insistía que tenía un punto crítico de control que ya no era crítico. Y la evolución, incluyendo el CODES, que hizo esa muy buena apropiación en su revisión 2020, nos dijo, bueno, ya no suba. Si de verdad ya no es crítico y de verdad me demuestra con una muy buena validación que ya ha tenido un buen desempeño y está muy controlado y pasó a ser una de sus tareas para un peligro significativo, pero no lo va a dejar de mirar, ¿no? Lo trae también, lo puede pasar a ser un PPRO. Puede ser una medida de control llamada PPRO con un criterio de acción, se mantiene al tanto, me lo mantiene controlado y ahora sí dedícase a los críticos, a los nuevos críticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en la evolución? Muchas organizaciones pasaron de un plan Hazard a tener únicamente PPROs, muchas organizaciones tienen planes Hazard con puntos críticos nuevos y los demás los pasaron a ser PPRO, por ende su plan control de peligros en la unión de los dos, ¿sí? Y muchas organizaciones también únicamente tienen PPROs, programas prerequisito operacional, y es igualmente válido.
pero no lo va a llamar solo Programa de Requisito Operacional. En su caso, el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, esa ISO 22000, se llamará Plan Control de Peligros, basados únicamente en programas requisitos operacionales, basados únicamente en Plan Hazard o basados en Plan Hazard más DTR. ¿Listo? Entonces, ¿qué sí o sí se dan cuenta? Tiene que tener alguna. La relación directamente proporcional en un sistema de gestión para un plan control de peligros es que se sostiene con alguna de esas condiciones, ¿sí? Pero que hoy no le existan ni programas requisitos operacionales ni planes HACCP, no puede ser. ¿Okay? Eso sí, ya no sería la connotación, porque la estructura fundamental de mantener la inocuidad asociada a un buen control dentro de esa jerarquía para los peligros significativos o no, la da esos dos sistemas, ¿sí? ¿Quién sí o sí no se pueden tampoco quitar? Siempre van a haber programas requisitos operacionales. Deben haber, porque así no consideremos peligros críticos, pero sean significativos, están en la parte de los procesos. Por ejemplo, compras tiene uno de los programas requisitos operacionales y es el manejo de la selección, evaluación, desempeño y reevaluación de los proveedores. Para muchos eso no es un simple programa, es un programa requisito operacional. Ojo con eso, ¿sí? Entonces es importante. Y ahí pues, le dio la nota a la entrada. Los límites críticos se establecen para determinar, vuelve y le corrobora, pues se nos daña la memoria residual, que es para un PCC. El PCC tiene LSC, ¿listo? Y el PPRO tendrá criterios de acción. ¿No? Y eso es básicamente. La otra parte importante que hay que buscar es programa de operacional. Esa tenemos que sí o sí entenderla. ¿Listo? Entonces, en ese orden, vamos para allá. Si alguien lo... Bueno, ahí le está dando la definición de peligro, ¿verdad? Agente biológico. ¿Y por qué se lo da en ese orden? No es coincidencia. Es que esa es la categoría o el lenguaje técnico dentro de la prioridad que debe llevar los peligros identificados. El biológico, el químico o el físico. Incluso le dice químico o físico. No le dice biológico, químico y físico. ¿Correcto? Con el potencial de causar un efecto adverso en la salud. ¿Listo? Y ahí le da varias entradas para el contexto que sí ingresa por alimentos, que sí ingresa por vectores, ingresa por personas o por manipulación. ¿Listo? Entonces, hay unos aspectos importantes que tienen que tener en cuenta que se ha modificado. Y esta fuente es el Códice Alimentario. Mire, incluso se la modificó el de 1969 con mayor razón. Mi propuesta es que se actualicen con el CODES en revisión 2020. Es supremamente importante. Trajo cambios súper gruesos asociados al plan Hazard y a los peligros y es muy condicionante a unos temas técnicos con respecto a la validación. Ya no es el jueguito de que sencillamente hacía la tarea muy básica, ¿cierto? Con respecto a una verificación y de últimas hacía la validación. No, sí hay que estudiar muy gustosamente que la parte técnica o el concepto práctico de esos principios, ese plan Hazard evolucionado, mejor entendido, porque en realidad esa era la propuesta, no lo hacíamos así, era que permitía que verificaste, pusieras a prueba y por allá aprobaras y si le lograbas dar algo, pues bien. Y si no, pues entonces que repita y prevenga y eso medianamente prevenga. No, eso no es la condición. Entonces ahora sí estructuró más el lenguaje y le dijo, no, ¿cómo así? Usted estructura esos principios, hace toda la metodología, valida, hasta que no valida no sale a la puesta en marcha. Y antes incluso la puesta en marcha se vuelve a verificar. No es volver a validar, eso ya viene validado. Valida, verifica, si ve que aquí la condición no es la del ciclo PHBA del sistema de gestión, por eso esta tiene 2 PHBAs, esa es otra de las razones. En un sistema de gestión usted planea, ejecuta, verifica y mejora, que es la validación, hace el actuar, ¿sí? Las acciones, si me fue bien, si me fue mal, me corrijo, me mejoro, ¿listo? En este caso, ¿no? El hacer, que tiene un PHBA, dice,
No, señor. Aquí este PHDA se debe respetar a que todo tiene que ser validado y lo que estás verificando es que eso haya quedado bien validado, si no, no lo puedes poner a puesta en marcha. ¿Sí ve la condición? Eso es lo importante que necesitamos entender. Bueno, entonces, ¿me cuentan si van bien? Vamos continuando. Ya vamos para allá, para nuestro 8.5. Me cuentan y si hay alguna opinión, bienvenida también. ¿Listo? Bienvenida. Mire que aquí está el famoso seguimiento. Es la determinación del estado de un sistema, ojo, le está diciendo, o de un proceso o una actividad. Es estar haciendo vigilancia, observación, ¿sí? A este tipo de recursos, proceso, actividad o el sistema. ¿Sí? No existe monitoreo. Eso sí, sigo siendo muy clara porque pues lastimosamente nuestra cultura sí propuso esa palabra, pero incluso ni siquiera nos la entienden afuera. Digo monitorear. Ni siquiera en la condición de un lenguaje en un inglés técnico, decir monitoring o cosas de esas, no, ni se les ocurre. Entonces, les proponen notas muy importantes. Pero mire, aquí incluso le dijo, para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar. ¿Sí? Ahí le está diciendo incluso también los niveles. Sencillamente observa, sencillamente supervise, o sea, un poquito más que observar, pero y cuando no le toca verificar, confrontar con el requisito especificado. ¿Sí? Entonces, ojo porque acá le está diciendo, no es sencillamente observar, ahí también puede llegar a medir, para evaluar, o sea, verificar si el proceso está funcionando de acuerdo a lo que necesitaba. Ojo con eso, ¿sí? Y aquí, mire, tan importante que le dijo, incluso necesita la distinción entre validación, ¿sí? Y verificación, porque es que aquí se hace primero esta y luego esta. Eso es supremamente importante. Y acá le regalan las definiciones, pues como para que se den cuenta que la norma en eso sí es muy amplia. Y listo, llegamos a la definición o el contexto súper fuerte. O sea, así, dice, claro, ya se agregó mucho más, hago mayor interpretación. ¿Sí? Entonces dice 330, programa prerequisito operativo. Operativo, operacional, ¿listo? Y mire, empieza, es una medida de control. Ojo, o es la combinación de medidas de control, pero ¿son para qué? Pues para prevenir, ojalá la mantuviera para prevenir. Por eso es la razón que el plan Hazard estableció un punto crítico de control, porque es que ahí lastimosamente ya no hay prevención, ahí ya tiene que haber reducción o eliminación. ¿Sí? Entonces, en cambio, el programa requisito operacional no, lo mantuve bien, lo mantuve controlado, ¿cierto? Para un peligro significativo, pero todavía no lo tengo, lo estoy previniendo. Por eso también son fuertes los programas operacionales. Entonces, ojo, porque es una medida de control o son medidas de control combinadas, sinérgicas, ¿cierto? Para prevenir o reducir un peligro significativo. Ahí está la razón. Relacionado con la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable o llevarlo al nivel aceptable, ¿cierto? Entonces, mire aquí, está perfecto. Dice, donde el criterio de acción, ese colorcito nos quedó muy suave, y medición, porque ese criterio de acción es una medición, u observación, ¿sí? En este caso, al programa proyecto operacional lo que le está queriendo decir es que le corresponde un criterio de acción, una medición o una observación que permita estar haciendo seguimiento o vigilancia a esa medida, ¿sí? Aquí hay una ambigüedad. En realidad aquí voy a marcarles con el lapicito, no porque yo quiera cambiar esto, lo que pasa es que hay una ambigüedad que es una mala traducción. Dice, es un control eficaz. Las normas proponen eficacia, no efectividad ni eficiencia. Eso fue pura mala traducción. Del proceso y del producto. Y o producto, ojo, porque está relacionado a varios aspectos en ese orden. Y nos quedaría entonces citado que ese programa operacional son medidas de control o medidas combinadas o sinérgicas aplicadas para prevenir, en primera instancia para prevenir o mantener la prevención, o reducción, si ya lo tengo,
que ya pues no debía haber fallado aquí, pero bueno, ya lo tengo. Un peligro significativo que está relacionado a la inocuidad de los alimentos. ¿De dónde supe que sí era un peligro significativo? Gracias al HACCP. Entonces, si ven que sí habíamos que tener que hacer HACCP, ¿listo? A un nivel aceptable, y donde ese criterio de acción es la medida o la variable que me permite saber que me puedo mover mientras la vuelvo a llevar al control a ese peligro significativo. Eso es lo que le tenía que establecer ahí en esa definición. Así que ayuda y ya están mucho más controlables. Entonces nos vamos a, sabemos de que haya alguna, mira aquí está la definición de programa por requisito, y le dijo, sencillamente son las de lavar y planchar, que dice, para mantener inocuidad. Y le da los ejemplos, depende de la cadena donde pertenezca, son las buenas prácticas de fabricación, ya no son llamadas de manufactura, es una mala traducción, son las buenas prácticas higiénicas, que son las que le propone el CODI, unas buenas prácticas de producción, unas buenas prácticas de distribución, unas buenas prácticas de comercialización, unas buenas prácticas de agrícolas, unas buenas prácticas de laboratorio, unas buenas prácticas, sí, depende a la rama o al sector donde pertenezca. Listo. Entonces, en ese orden nos vamos a un control F y nos vamos a, bien sea al 8.5 o al, sí, así llegamos fácil, o al control de peligros. Y ese numeral es, primero, que ahí me están comentando algo, listo, me cuentan. Primero, hace parte del ciclo PHBA del sistema de gestión, hace parte de la SER. El 8, todo el numeral 8 es una SER. ¿Listo? Entonces, permítame, me devuelvo y les muestro aquí el ciclo de PHBA que le regala la norma, porque ahora sí se toca hacer esa tarea, que le regala la norma con respecto a qué? Al ciclo del PHBA. ¿Listo? El segundo ciclo del PHBA, a eso me refiero. Entonces vamos a devolvernos un segundito, se va por aquí a la introducción, donde va a encontrar una grafiquita que vale oro, la verdad. Ahí está, esa grafiquita. Perdón, les borro. Bueno, esta H que está ahí, se los voy a borrar. Me van contando si están viendo, por favor. Y si surge alguna duda, porque me tocó devolverme, me disculpan ahí. Pues para que tengan el mapa mental del PHBA que les estoy contando. Entonces, ¿quién le propuso la norma aquí en esta gráfica? Devuélvase que eso está ahí después de la introducción. Él está explicando por qué es necesario tener en cuenta los ciclos del PHBA, tanto a nivel del sistema de gestión, y que esta norma tiene esos dos ciclos. Esta es la única norma especial y compleja que tiene esos dos ciclos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué? Ah, mírenla, acá está. Entonces le dice, el ciclo PHBA se puede escribir brevemente del modo siguiente. Úsenlo, es muy práctico. Pero lo que más debe entender es esta grafiquita, que le dice planificación y control de la organización. ¿Sí lo ve? Este primer ciclo, se lo voy a rayar, ¿correcto? Es el PHBA, mira, ahí está, PHBA, ¿listo? Del sistema de gestión. O sea, toda la norma. ¿Dónde empieza? En el requisito, ¿no? No empiezan los conceptos y las definiciones. ¿Qué quiere decir? Que va al numeral 4 al numeral 10, donde terminan los requisitos de la norma. Ahí distribuye el PHBA. Y si se dan cuenta, 4, 5, 6 y 7, que son los requisitos, son pura planificación. Ya le hizo la tarea, muy fácil. Usted tenía que tener planificar el contexto, las partes interesadas, con quién iba a trabajar, el alcance, qué hacía, todo el 4, ¿cierto? Los procesos con los que se iba a establecer el sistema, el liderazgo, la autoridad, la responsabilidad, los roles, incluso, ojo, porque hay un concepto importante que se llama la rendición de cuentas, la planificación, o sea, la gestión de riesgos para el sistema de gestión. No. Los riesgos operacionales están acá en el 8. Y le dijo los objetivos, que es el 6.2, y los cambios. Acá también hay numeral de los cambios.
Y viene que el 7, por favor, ya no todo se llama recursos, gracias, se llama apoyo, y ahí va a encontrar una serie de apoyos, tipos de apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son cuáles? Te le dice la documentación, la comunicación, la competencia, los recursos, ¿sí? Y en los recursos va a encontrar que se abre más numerales. ¿Sí? En los recursos va a encontrar varios tipos de recursos, pero ya todo no se llama recursos. Ojo con ese numeral 7, porque esto es un buen aspecto. Entonces, el 8 le abrió toda la parte de la operación. Todo el 8 es el hacer. ¿Listo? El 9, pues no hay que pensar, es toda la evaluación del desempeño, pues es el verificar, y la mejora, que es el 10, pues y ahí se acaba la norma. Pero ¿qué hizo? Que el 8, por eso le hizo este corchetico, lo abrió y le dijo, esta norma sí tiene esa particularidad. Tenemos un segundo PHBA. Y acá se los voy a contar, y es bueno que lo entienda, y mejor que lo segregue, lo estudie y lo planifique como debería ser. ¿Por qué? Pues porque va a ser sustancial para que haga esta tarea. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? Aquí está. El planear es todos estos cajones que están arriba. Lo único que tiene que hacer es colocarle los numerales, ¿sí? Entonces, mire que aquí todo este es el 8.1. Así, no crean, este es el título. Ahí voy a indicarles más o menos cómo es la interpretación. Este PPR, que son los dos, ¿no? PPRs y PPROs, es el 8.2, el numeral grande de la norma. Este sistema de trazabilidad es el 8.3. ¿Sí se da cuenta qué quiere decir? Que hace parte del planear dentro del hacer. Entonces, a veces uno suena complejo, ¿no? Pero cuando ya sabe que estamos hablando de la ISO 22, sí, ya entendí, es el planear dentro del hacer. Entonces, como para que no les suene complejo, porque otros van a decir de qué locura estamos hablando. Y si se dan cuenta, ¿qué numeral sigue? 8.4, y viene nuestro 8.5. Lo que tiene que abrir o revisar es ese 8.5, ahora sí cómo se distribuye aquí, 8.5.1, 8.5.2, y aquí estamos, plan control de peligros. Este es todo el 8.5 que estábamos mirando. ¿Listo? Ay, perdón ahí el escrito. Y este es el que me interesa. ¿Qué quiere decir? Este no es el 8.5 cerradito. No, este es el 8.5 ¿qué? Alguien que nos ayude ahí por el chat. ¿Qué quiere decir? Que está pendiente, está haciendo vigilancia, no está haciendo monitoreo, ¿correcto? Este es el 8.5.4, si no estoy mal. ¿Alguien me corrige? Bueno, alguien que esté mirando la norma. Y este es nuestro punto de atención para lo que nos queda aquí en este momentico, que lo explicamos, lo referenciamos y va a respirar tranquilo, porque su interpretación va a ser muy consecuente a llevar medidas de control muy claras para los PCCs cuando tiene un plan Hazard con el SCS y cumplir todos los demás principios, y medidas de control o combinación de medidas sinérgicas, ¿cierto? Establecidas para los como programas preéxito operacionales bajo criterios de acción, que es la variable de la medida por la cual voy a hacer seguimiento o vigilancia. Las dos están encaminadas a lo mismo, a los peligros críticos, a los peligros significativos dentro del modelo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y mire, aquí les da el ciclo. Esto sí continúa así, viene el hacer, el verificar, si se da cuenta, y uno dice aquí, ay, claro, ¿y esto por qué se devolvió? Este numeral probablemente lo encuentren antes de, no es el final del 8, ¿sí? Lo encuentren antes de, es porque acuérdense que aquí hay validación primero que verificación. Entonces, lo que le hizo fue ordenarle las cosas, ¿sí? Sencillamente. Entonces, me cuentan si ahí van bien, si tienen alguna inquietud, no sé, si quieren hacer una emoción, un dedito, algo por ahí, en el chat o en las emociones, bienvenido. Porque quiere decir que estamos en continuidad y bien alineados con ese aspecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos volver, a menos que haya alguna pregunta, a nuestro 8.5. Aquí lo buscamos, aquí llegamos. ¿Sí? Entonces, cuéntenme si hay alguna opinión o algo. Estoy viendo por ahí. ¿Alguna opinión? ¿Alguna cuestión que quieran compartir? ¿Alguna emoción? Y o me cuentan si van bien. ¿Listo? Entonces, esta norma abre un requisito. Le dice,
hay que hacer la tarea. La base de todas nuestras tareas, indistintamente en que usted esté pendiente de la inocuidad, tenga objetivos, haga política, haga cambios, ¿cierto? Haga gestión de riesgos. Dice, no señora, bueno, listo, muy bien, gracias, vamos bien. Es como para llevar que los tenemos al pendiente. Pues es esta. La tarea fuerte de la norma es la columna vertebral. La mayor tarea por la cual usted implementa un sistema de gestión es un plan de control de peligros. Es controlar los peligros. Pero volvamos a lo mismo. El análisis o el control de peligros es saber pasar la jerarquía. Me explico, debió haber prevenido, medidas de prevención. Si no, reducción. Y cuando ya reduce, tiene que mantenerlas controladas. ¿Qué le está queriendo decir? Que aquí usted ya hizo parte de la tarea, que son los numerales anteriores. Esto el 8.4, todas las emergencias, y todas esas cosas que se está teniendo en cuenta ahí. Eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, le organizó el numeral en aspectos, pues obviamente en orden. No todo es obvio, pero digamos que en orden. Y le dijo, vea, primera tarea, cuando ya concentra todas las demás tareas. Primera tarea, pasos preliminares para permitir el análisis de riesgos. Yo hablo así porque en realidad ese es el lenguaje. No analizas el peligro, analiza los riesgos. ¿Listo? Pero pues está traducido así. Técnicamente tumbar ese modelo es complejo, pero usted ya lo va llevando en la cabeza. Entonces, el análisis de riesgos. ¿Listo? Haga sus tareas. Lleve a cabo el análisis de riesgos. El equipo de inocuidad es el que lo tiene que hacer. Debe recopilar, mantener, actualizar, ¿sí? Entonces, ojo con esos debes porque en sus tareas es necesario que los marque. En sus tareas todo eso es necesario. Dice, ay, pero es una tarea, sí, es una tarea escolástica, pero se debe hacer porque eso es lo que debo cumplir, no otra cosa. ¿Sí? Y mire que aquí viene el concepto que les estaba contando. Mantener es obligatorio. La información documentada, aquí esto es documentar. ¿Sí? Y dice, ¿en qué tipo de documento? ¿En un plan, en un programa, en un procedimiento? Tiene las tres opciones. Ustedes deben decir en qué contexto lo llevaron. Pues es un plan. Incluso se lo va a decir más adelante. Plan. No era cualquier programita ni cualquier procedimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a marcar este mantener, porque ese es obligatorio dentro de, creo que me deja cambiar los colores. Bueno, ese es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces luego dice, empieza a definir eso, empieza a documentar, pues que ahí está toda la tarea. ¿Cuál es la tarea? Empieza a las características de las materias primas, se las dio en orden, de los productos terminados, del uso previsto, y cuando ya tenga eso, empiece a hacer los diagramas de flujo, que son incluso los preliminares para hacer el plan HACCP. Si se da cuenta, aquí está organizando el plan HACCP. Estos son puros requisitos del plan HACCP. Entonces dice, un preliminar, hágase el diagrama de flujo y describa los procesos. ¿Listo? Pruébelos en sitio, haga todo eso, entonces márquele donde son bien importantes. Parece una tarea, pues poco práctica, pero les voy a decir, es muy técnica, muy específica. Bueno, entonces, confírmelo, describa el proceso y su entorno, o sea, sí estaba diciendo que esta etapa era de corte, ¿qué hace una etapa de corte? Entonces, describe etapa de corte, se tienen 3 operarios, un ambiente, porque de ahí incluso van a salir contextos de las medidas de control. ¿Listo? Perdón. Entonces, ahora sí, ya tienen los diagramas, ya tienen los procesos, empiece a hacer el análisis de riesgos. Ahí empezó a hacer plan HACCP. Entonces, ¿a quién le toca? Al equipo. Desde la inocuidad. ¿Qué debe hacer? Realizar el análisis. ¿Cómo? Pues como se lo propuso el HACCP. Toma el HACCP, la metodología, la estudió, todo eso. Entonces empieza, vea, primer principio, identifique una razón más que no es el análisis de riesgos. Es una identificación del peligro, pero ese principio uno hace 2 cositas. La primera, es muy inadecuado decir que son simples cositas. La primera es identificar los peligros, ¿listo? Y la segunda, determinar los niveles aceptables. Mire que ahí ya empezó a ser el límite crítico. ¿De dónde vas a ver si ese microorganismo se podía mover entre ese nivel acuoso, entre esa medida, o si sencillamente le apagara o le encendiera la luz? ¿Sí? Eso es importante. Eran 2 tareas que a veces, pues, lastimosamente no la están entendiendo. Bueno,
Entonces ahí se divide qué se está haciendo, qué tal. Luego evalúalos, o sea, qué tan peligrosos son. Básicamente le está diciendo, bueno, de esos que encontró, ¿cuál es el más peligroso? No, los químicos, sí, los biológicos, no, los físicos, no, todos, ¿sí? Entonces ahí determina, mire este debe tan importante, que se debe identificar cualquier peligro significativo. Ahí es donde me tiene que decir. Y que la metodología se debe describir. Ojo. Y el resultado de esa evaluación se debe mantener como información documentada. O sea que, ojo, ¿que dónde va a tener esto? Pues no lo tiene en un manual, no se le ocurra. No es un simple procedimiento, es contenido del plan Hazard, metodología para el análisis de riesgos, usa el Hazard holandés, bueno, lo que hayas, hice esto en el análisis, el diagrama de flujo, y va escribiendo, es todo un plan Hazard, ¿ok? Bueno, categorice las medidas de control. Ese en realidad era el principio 2, ¿sí? Nadie me dijo nada. Ese es el principio 2. Entonces, identifique los peligros, ¿cierto? Defina cuál es el más peligroso, por decirlo así. Gracioso. Categorice las medidas de control. Aquí ya es un cambio nuevo. El CODES incluso ya no es sencillamente le dice, ponga la medida de control, ahora le dice, dígame la medida de control y valídela. ¿Okay? Ese es el principio 2, ¿listo? Del Hazard. Y el principio 3 es el LSC. Valide esas medidas de control y la combinación, acá le puso otra tarea, y vea, y hemos llegado a los aspectos del plan control de peligros. Y por eso, este 854, ojo, se los voy a rayar con el lapicito, ya este es el que nos contextualiza toda la tarea, pero perdón, un segundito, subimos un poquito más. Entonces, des en cuenta que entre paréntesis, para que se den cuenta, propuso que son los dos conceptos. Su plan control de peligros es el plan HACCP, o los PPRO, o los dos. Es un plan HACCP, pero ya no lo va a decir, pásame tu plan HACCP, ¿sí? Es que ya no solo soy el plan HACCP, es pásame tu plan control de peligros, que puede ser un plan HACCP, un PPRO, o los dos. Tengo plan HACCP y PPROs. También les voy a contar que en la historia los sistemas de gestión todos tienen PPROs, todos. Por más de que los quiso quitar, ya no se puede, es bien complejo. Todos tienen PPROs. Lo único que sí puedes pasar es de un plan HACCP a no tener un plan HACCP, pero todos los modelos de sistemas de gestión tienen PPROs. ¿Listo? Y véalo acá le está diciendo, la organización, ¿a quién le toca? A todos. La organización de establecer, mire que son varias tareas, es que tampoco no las toman a la ligera, implementar y mantener, o sea que ya le tocó, ¿qué? Un plan control de peligros, ¿qué es qué? Entonces aquí ya le está diciendo, el plan de control de peligros se debe mantener como información documentada, o sea, le toca tener un plan, el tercero en la jerarquía, no se llama política, no se llama objetivo, es un super plan, ¿cierto? Como información documentada, o sea, es obligatorio, y debe incluir la información siguiente. ¿Por qué? Le dijo, para cada medida de control. Como ya tomamos las definiciones, ojo, ¿para qué? Para los PCCs y para los PPRO, o lo que tenga. Mírenlo, acá está. PCCs, plan HACCP. PPROs, ¿sí? En ese documento me hablas de las medidas de control que tienes, si tienes PCCs o para los PPROs. Eso es lo que está queriendo decir. Y abajo le dice, peligros relacionados a ser controlados por el PCC o por el PPRO. Ya le dijo, son los peligros asociados o bien a algo crítico o no. ¿Listo? Ahora, mírenlo, aquí está la jugada. Dice, límites críticos en el PCC, o sea que todo PCC tiene límites críticos, ¿sí? Y los criterios de acción son los que determinan el nivel de aceptable para los PPRO. Y eso es lo que le está queriendo decir. Entonces dice, también debe decirme los procedimientos, ¿no? De seguimiento, no es lo que llaman monitoreo. ¿Para quién? Es que tengo puntos críticos de control con LSCs. Seguimiento para ellos o seguimiento para esto. Y ojo,
Correcciones, ¿para quién? Para lo que son límites críticos, que es el plan HACCP, ¿cierto? O para los criterios de acción cuando solo tengo PPROs y listo. Eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, el punto siguiente, vamos bien ahí con ese rayado, sino que es que me tengo que mover, entonces al moverme el rayado permanece. Me toca borrarlo. O, bueno, dejarlo establecerlo, pero no se me vayan a confundir. Perdón, que ahora el lapicito no me deja bajar. Entonces, no se vayan a perder ahí. El 8542 lo que quiere decir, ya les borro eso, es cómo determinar esos límites críticos. Entonces, ¿qué les puedo decir? No se complica, porque ya las tareas están hechas, las condiciones técnicas están determinadas. Me explico. El plan HACCP le ha enseñado cómo establecer un límite crítico de control, porque está asociado a un PCC. Y los programas PPRO sí nos están empezando a enseñar cómo son los criterios de acción, pero es lo mismo. La bibliografía, la tecnología, los equipos para hacer ese tipo de controles y todo nos arrojan las variables. Entonces, pues a veces no necesitamos ser muy o creer que la tarea se complica, ¿sí? En esos aspectos, porque esa bibliografía sí existe. Lo que pasa es que no la entendíamos bajo el concepto de criterio de acción, que es lo que más pues les ha preocupado a más de uno, ¿no? Y acá le está dando la misma condición que ya definimos adelante, que uno está tendiente a que no se exceda ni se pase de ese límite que le puse, y el criterio de acción es lo mismo, es la condición en la que debo permitir establecer o mover el peligro, pero no debo aceptar que se pase de ese nivel que también estoy aplicando. Lo que pasa es que uno es para un programa por requisito operacional y los límites críticos están asociados al punto crítico de control. Eso es. Y la descripción de los siguientes numerales son la descripción del ALBER y el CERNI. Por ejemplo, procedimientos de seguimiento, pues viene en el 8543. Y ahí está la descripción de nuestros límites críticos, lenguaje, pues ya más que trabajado dentro de los modelos del sistema de gestión y los criterios de acción a nivel de PPROs. Entonces, si hoy no lo ha considerado límite crítico, son las variables que hoy tenías pensar asociado a que es el límite permisible o no, es lo que vas a llamar criterio de acción para los PPRO, y el límite crítico es lo que vas a llamar criterio de permisibilidad, aceptabilidad o no, para lo que se llama un punto crítico de control. Entonces, traducción, conclusión. Los PCC son los únicos que tienen LSCs. ¿Listo? Los PCCs que salen del plan HACCP, el plan HACCP es el único que me arroja PCCs. ¿Listo? Y los PCCs son los únicos que tienen límites críticos. ¿Eh? Y los PPRO, que son las medidas de control, son los únicos que tienen criterios de acción. ¿Listo? Y son los límites. Ya ese lenguaje, equivocar ese lenguaje, que si tengo un criterio de acción en el LSC y eso no. No, es que este límite crítico es el simultáneo, por decirlo así, el lenguaje similar o parecido para PPRO, pero en PPRO se llama criterios de acción y en plan HACCP se llama límites críticos. Y eso es lo que teníamos para contarles. En nuestra masterclass de hoy, muy técnica, les voy a decir que si lograron mantener la atención, logré por lo menos mantener la atención en ustedes, pues magnífico. Me cuentan, hay un pedacito ahí como para preguntas o inquietudes o incluso opiniones o aspectos que necesiten, y con mucho gusto estamos para atenderlas y para escucharlos si lo necesitan. Si no, hasta este momento, pues los acompañé, Janet Cañaveral Murcia, designada para el día de hoy de este tema, con Grupo Élite Organizacional. Me cuentan, a ver, cuéntenme, ¿los escuchó o nos despedimos? Muchas gracias. No, todo muy claro. Muchas gracias, Janet, que estés muy bien.
Muchas gracias. Bien, Marta. Muchas gracias. Listo. Bien, ahí ahorita nos están escribiendo cositas. Miles de gracias. Gracias por esos aspectos que me están arrojando por aquí por un chat. Que muchas gracias, que muy claro. Muy bien, gracias, muy amables. Listo, descansen, por favor, tengan un buen descanso. A seguir fortaleciendo, ¿no? Obviamente, los temas.